a dar comienzo al cuarto módulo. El tema del cuarto módulo, como ustedes ven, es la evaluación del currículo. Hemos visto ya algunas cuestiones que tienen que ver con la evaluación, que vamos a usar en la evaluación expresamente, y es la continuación, en realidad, de nuestro tercer módulo sobre diseño del currículo, y vamos a tratar algunos de los temas que en ese tercer módulo también hemos abordado. Por lo tanto, comenzaremos con esta cuestión de la evaluación del currículo, que debemos aclarar que siendo el currículo un objeto muy complejo, altamente complejo, su evaluación no es sencilla. Nos obliga a abordar muchos temas y podríamos decir que se caracteriza precisamente porque es necesario evaluar un objeto, como dije, complejo y además multidimensional, lo cual nos va a obligar a revisar en realidad todas las cuestiones que hemos ido planteando desde que en el primer módulo tratamos las cuestiones relacionadas con las teorías del currículo. Por lo tanto, comenzamos. En primer lugar decimos que es complejo y esto nos obliga siempre a recurrir a una teoría. Por eso citamos a Einstein cuando decía que es la teoría la que decide qué es lo que va a ser evaluado. Y como vamos a ver, también cómo va a ser evaluado. Pero podríamos preguntarnos qué teoría, de qué teorías estamos hablando. Y estamos hablando de las teorías del currículo, de las cuales ya hemos hecho un desarrollo, y de las teorías de la evaluación. Por eso decimos que cuando hablamos de teorías del currículo nos estamos refiriendo a distintas teorías. Ustedes las tienen presentes. Yo estoy planteando acá que tenemos que diferenciar, por ejemplo, dos grandes grupos de teorías, unas teorías que podríamos llamar, como lo hacen muchos autores, técnico-científicas, en las cuales priman, como decimos, un currículo sobre todo entendido como producto, así se lo suele denominar, generalmente se toma Tyler como el autor. Y decimos también que acá hay una determinación de objetivos que están desarrollados, especificados, y sobre todo en términos de lo que se denominan objetivos específicos o microobjetivos, estándares y competencias también que se han ido desarrollando con el tiempo, pero que también tienden a ser básicamente específicas y sobre todo cuantificables. Estamos hablando de un currículo que en principio es uniforme y que sobre todo suele estar sometido a una regulación externa. Y acá los diferenciamos de otras teorías del currículo que muchos también denominan como un gran enfoque, currículos humanistas. Los currículos humanistas se diferencian de los anteriores, en principio, en términos de que, como sostenía John Dewey y toda su larga serie de discípulos a lo largo del tiempo, son currículos donde en realidad lo que nos interesa son las experiencias que realizan los alumnos. No todas son precisamente cuantificables, sino que por el contrario hay un predominio de cuestiones cualitativas que hay que atender, cuestiones que tienen que ver con que el currículum no es uniforme, sino que hay una atención mucho más personalizada de las necesidades y los intereses de los estudiantes. En fin, que es un currículo mucho más personalizado. Interesan los contenidos y las habilidades, pero básicamente las experiencias que los alumnos tienen. Si tenemos dos teorías del currículo, dos grandes enfoques en las teorías del currículo, también podemos diferenciar enfoques en las teorías de la evaluación. Respecto de la evaluación, son muchas las cuestiones que luego iremos atendiendo, pero básicamente la diferencia de estos enfoques tiene que ver con los propósitos que tiene la evaluación. Hay un propósito que ha sido un propósito tradicional de las evaluaciones, que es el control. Control de que se cumplan los planes, de que se cumplan los objetivos. Es una serie de teorías que se iniciaron, como habíamos visto, en Franklin Bobbitt, que siguen muchos de sus discípulos, que existen hasta hoy, y que encontramos reflejadas muchas veces en la cuantificación de las evaluaciones, en que aquello que no puede ser cuantificado, algunos sostienen que no debería ser tampoco enseñado, porque no se podrá saber si se ha sido logrado o no, y en donde el predominio sobre todo está en los objetivos, las competencias o los estándares específicos, altamente específicos.
esta teoría de la evaluación se diferencia de otros enfoques, de otras teorías, que han ido desarrollando la idea de que el sentido que tiene la evaluación es precisamente la mejora, que se evalúa para mejorar, en la medida en que puedan surgir de estas evaluaciones ideas, recomendaciones, acerca de cómo mejorar los aprendizajes y, en nuestro caso, cómo mejorar el currículo. Las diferencias son muy grandes entre las teorías de la evaluación, que solo pretenden hacer un control de lo que ha sucedido, porque, como vamos a ver, básicamente lo que están haciendo es reflejar el pasado de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y se diferencian de las evaluaciones para la mejora en que no apuntan solo a quedarse en el pasado, sino que su perspectiva es la perspectiva de futuro. Cómo mejorar tanto los aprendizajes como los currículos. Como ven ustedes, hay una diferencia entre los dos enfoques así de la evaluación, así como hay diferencia entre los enfoques de las teorías curriculares. Por eso vamos a preguntarnos qué pasa con la evaluación. La evaluación es indudablemente una herramienta de la administración. ¿Quién usa esta herramienta? Bueno, pueden ser las autoridades del sistema que están interesadas en adoptar políticas, por ejemplo, adecuadas, ya sea para controlar como para mejorar, según el enfoque que tenga, el funcionamiento del sistema. También corresponde a otro nivel, que es la evaluación de las instituciones, que interesa también a las autoridades de las instituciones, o de las unidades académicas que forman parte de las instituciones, en fin, que puede depender de los niveles con los cuales uno esté trabajando. ¿Qué es lo que se evalúa entonces? Bueno, se puede evaluar, hablando de educación, el sistema educativo, el sistema universitario, cada una de las instituciones que forman parte de ese sistema, el currículo de una carrera, por ejemplo, determinada, o de un abanico de carreras, el aprendizaje de los estudiantes. Y lo interesante respecto del aprendizaje de los estudiantes es que en educación, no importa lo que se esté evaluando, siempre aparece como uno de los elementos fundamentales, absolutamente fundamentales, el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación de los aprendizajes, que debo decir que es quizás lo más complejo de evaluar y que efectivamente yo diría que constituye algo así como el eslabón débil de todo este sistema, porque si no está bien resuelto como el modo de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, no podremos tener ninguna seguridad respecto de cómo se están evaluando los otros objetos de evaluación, como decimos, el sistema, las instituciones, los currículos. La calidad de la enseñanza es también un objeto muy importante de evaluar, y el desempeño de los docentes. El desempeño de los docentes, que es un aspecto sumamente importante de las evaluaciones. Así que, como digo, la evaluación es una herramienta y una herramienta estratégica en el funcionamiento de los sistemas. Decimos que es un proceso, porque no es que se pueda evaluar simplemente en un momento, no hay evaluaciones puntuales que empiecen y acaben en un momento determinado. Es un proceso por el cual se recoge información, se analiza y se interpreta la información, se construyen juicios de valor, y esto es absolutamente fundamental, porque evaluación supone siempre una apreciación, una estimación del valor, bueno o malo, referido normalmente a alguna concepción acerca de lo que es la calidad en la educación, y cuando se hacen juicios de valor, su propósito, su objetivo es tomar decisiones. Tomar decisiones para intervenir, porque la acción acá está asociada precisamente con la evaluación, y cuando se toman decisiones son decisiones de acción. Como dijimos, pueden ser de control, pero también pueden ser de mejora. Nosotros básicamente trataremos de pensar en una evaluación que está orientada hacia la mejora. Pero sabemos también que muchas de las evaluaciones que se utilizan en los currículos tienen que ver también con el control. Así que, como digo, el enfoque que uno adopta, como decía Einstein, es absolutamente decisivo a la hora de pensar cómo será la evaluación, qué es lo que se va a evaluar. Decisiones que, como vemos, son fundamentales. Las decisiones que se toman entonces dependen del enfoque adoptado. También podría decir la inversa.
el enfoque adoptado define cuáles son las decisiones que se van a poder tomar. Decisiones. ¿Cuál es el propósito? El control de la calidad, el control del cumplimiento, esto es lo que se está controlando, o el propósito es la mejora del currículo con algunos objetivos que pueden ser diferentes. Mejorarlo, por ejemplo, para corregirlo. Uno piensa que tiene algunos defectos o tiene algunos déficits y que es posible, si detectamos cuáles son, cómo podríamos hacer para solucionar el problema. Pero también para perfeccionarlo. Lo dejamos como está, pero en lugar de corregir, como vamos a ver, agregamos. Vamos a ver que esta clase de cambio se llama cambio incremental. Entonces, también podemos decir que se hace una evaluación para prevenir posibles errores futuros. Estos son, digamos, los dos grandes propósitos que podemos encontrar para la evaluación. Ambos son importantes. Saber si el currículo actual, por ejemplo, el currículum vigente, efectivamente se lleva a la práctica, cuándo y cómo, por qué, para qué y además, ¿por qué no? ¿Por qué no se lleva a la práctica? Y también dijimos, nos interesa mejorarlo con algunos propósitos que pueden ser diferentes y que nos pueden llevar a decisiones distintas. Según el momento en que se hace la evaluación, podemos diferenciar lo que se llama evaluación ex ante o evaluación ex post. Esta diferencia es esencial, porque cuando decimos que estamos haciendo una evaluación ex ante, es porque estamos evaluando, por ejemplo, al nivel de los proyectos curriculares. Y queremos saber si el proyecto que estamos elaborando es un proyecto adecuado a nuestros fines o no es adecuado. Ahora, cuando hacemos una evaluación ex post, es para saber si este proyecto que fue ya implementado está en condiciones de seguir siendo implementado, por ejemplo. Entonces, diferenciar lo que se denomina ex ante y ex post en las evaluaciones nos va a dar objetivos diferentes de la evaluación, pero también aspectos diferentes, modos diferentes de evaluar. Porque no es lo mismo evaluar lo que pensamos que es una hipótesis que va a funcionar en la práctica de lo que significa evaluar algo que sí ha sido llevado a la práctica y que hoy podemos analizar en sus resultados efectivos. Por lo tanto, una cosa es evaluar la hipótesis y otra es evaluar una realidad, que es una realidad instalada, de la cual nosotros podemos encontrar resultados y que nos dan una evidencia que es diferente de la evidencia que podemos tener respecto del éxito o fracaso de un posible proyecto. Bien, así que diferenciamos y tenemos que tomar una decisión si estamos ante una evaluación ex ante o una evaluación ex post. Quiero decir que si yo tengo un plan de estudios vigente, a lo mejor para poder decidir qué cambios necesito para ese currículo, lo que tengo que hacer es una evaluación ex post del currículo vigente. Pero de mi proyecto, de mi nuevo proyecto, tendré que estar haciendo una evaluación ex ante. Por lo tanto, las dos también pueden resultar que se combinen, pero los métodos que voy a utilizar en uno y en otro caso son diferentes. Bien, las funciones de la evaluación son funciones clásicas de la evaluación tendría que decir, de cualquier objeto y sobre todo en educación que yo esté evaluando, que son la evaluación diagnóstica, que puede querer decir, en el caso específico de la evaluación del currículo, el conocer cuál es la situación actual. El poder conocer, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del diseño de un currículo, hablamos de diagnóstico de necesidades. Entonces formaba parte del proceso de diseño. Así que evaluación diagnóstica. Evaluación preventiva. Nosotros podemos querer, si tenemos un currículo vigente, podemos querer evitar errores posibles o errores que nosotros sabemos que se han cometido y que por lo tanto necesitamos hacer modificaciones en el diseño curricular o en el desarrollo curricular, en la implantación del currículo, para que no se vuelvan a cometer. Esa sería una función preventiva. Pero también tenemos una función prospectiva. Supongamos que estamos haciendo un currículo nuevo para la creación de
quizás una nueva carrera. Bueno, tendríamos que hacer este análisis respecto de cuáles serán sus efectos futuros o sus impactos futuros. Por lo tanto, como vamos a ver, la función prospectiva es casi esencial, podríamos decir, en todo proyecto educativo, porque todo proyecto educativo es un proyecto de futuro. El proyecto curricular siempre es un proyecto de futuro. Nuestros graduados no solo se van a graduar dentro de algunos años, sino que además van a ejercer, por ejemplo, su profesión durante muchos años con ese mismo diploma, con esa misma formación que nosotros les hemos entregado a través de ese proyecto curricular. Por lo tanto, la función preventiva siempre está presente y la función prospectiva siempre está presente. También podemos decir que la evaluación del currículo, como la evaluación de cualquier proyecto, muchas veces implica un proceso de control de la calidad. Porque si nosotros nos proponemos formar, por ejemplo, a los graduados, nosotros tenemos que buscar algún medio de garantía de que la calidad de esos graduados, medida en términos de su nivel de formación, su tipo de formación, en fin, hay muchas maneras de definir la calidad en la educación. Dijimos, es multidimensional. El poder garantizar la calidad de la formación siempre es importante. Y para eso muchas veces se hace una evaluación. Y la evaluación tiene que ser, ya sea ex ante, de un proyecto futuro, o ex post del proyecto que está vigente y que ya está implantado. También decimos que es reguladora, y esta es una función muy importante en la evaluación de los currículos, porque la regulación implica el poder conocer, tener datos, evidencias acerca de qué es lo que está sucediendo y poder tomar determinaciones respecto de cuáles son las acciones que hay que desarrollar para que esto que se propone, que se ha propuesto como deseable, efectivamente se lleve a la práctica. Y para eso está la regulación. Por eso la evaluación forma parte de los procesos de regulación. Y en muchas ocasiones las decisiones que se toman en el nivel de las instituciones y en los niveles de la enseñanza, de los docentes y aún de los estudiantes, tienen que ver precisamente con lo que se ha definido como criterios de evaluación y como resultados deseables. Por eso es que la evaluación tiene una función muy importante desde el punto de vista de las regulaciones. Y finalmente decimos, también la evaluación sirve muchas veces de estudio de factibilidad. Ese es uno de los temas que a veces se olvidan, pero que no se pueden olvidar cuando se hace un proyecto de currículo. Porque a veces la decisión en la definición de cuáles son los propósitos en educación nos vuelve algo así como ilusos o utópicos. Esto no está mal, como voy a explicar, no está mal, es lo deseable. Si no tenemos algún monto de ilusión, de esperanza o incluso puedo decir de utopía, me parece que es difícil trabajar en educación. Y sobre todo, esto no quiere decir que no salgamos de la realidad. Tenemos que tener cierta dosis importante de realismo y como vamos a ver, vamos a tener que preguntarnos muchas veces si esto es posible y cómo se va a llevar a la práctica. Tampoco se puede convertir en una ilusión imposible de llevar a la práctica. Lawrence Steinhaus, si ustedes recuerdan, decía que en última instancia el currículo es una hipótesis acerca de que esto va a funcionar en el futuro, pero esa hipótesis a veces tiene sus limitaciones, sus restricciones, cuando es evidente que esto no se va a poder llevar a la práctica. Yo de todas maneras pienso que cuando el proyecto es bueno, cuando uno puede demostrar que el proyecto es bueno, puede fundamentar, puede justificar el proyecto, a lo mejor va a encontrar más recursos, incluso más posibilidades de las que tiene actualmente para poder implantarlo y llevarlo a la práctica. Incluso, bueno, para que pueda pasar la etapa de la aprobación por las autoridades que tienen que aprobarlo. Así que, vuelvo a decir, vale la pena tener algunas dosis de ilusión y de utopía,
porque, bueno, había una idea romántica de lo que era la utopía, que era aquello que era imposible de ser alcanzado, pero justamente uno de los autores que lo critica era Herbert Marcuse. Marcuse decía que utopía es aquello que tiene tantas barreras que uno piensa que será imposible, pero solamente frente a esas barreras es imposible, son relativas a las barreras. Si uno lograra salvar las barreras, o en parte, no totalmente, quizás pudiera ir un poco más allá de lo que piensa que es ser realista. Así que el estudio de factibilidad es necesario, al menos para que nos señale qué nos hace falta y no tenemos para poder llevarlo a la práctica. Bien, hay algunos problemas que son problemas importantes, porque cuando nosotros queremos llevar ese currículo a la práctica, como digo, hay problemas que son visualizados por los ejecutores o, digamos, por todos los interesados directos en que ese currículo sea llevado a la práctica. Por ejemplo, hay una información disponible sobre problemas detectados en relación con el currículo. Es decir, que cuando nosotros preguntamos a quienes son los encargados de llevar a la práctica, por ejemplo, un currículo vigente, ellos nos hacen observaciones acerca de cuáles son los problemas que ellos visualizan y que sería necesario resolver. También tendríamos que mirar algo, y es que hay algunos problemas que ya han sido detectados y que encontramos, a lo mejor no en nuestro currículo propio, sino en currículos semejantes. Cuando esto sucede, tendríamos que poner atención. En algunos casos ya conocemos algunos de los problemas del currículo vigente, en otros casos no están en el currículo vigente porque no los hemos visto todavía, pero sí han sido diagnosticados en currículos similares. Tendríamos que estar atentos, precisamente. Y también puede haber problemas no en currículos que son estrictamente similares, sino en currículos que tienen que ver, que tienen alguna afinidad, que tienen algún tipo de relación. Puede no ser la misma carrera, no puede ser quizás una carrera estrechamente relacionada, sino que aún carreras que parecen algo más alejadas, sin embargo han mostrado que hay algunas cuestiones a las cuales hay que atender. Quiere decir que si hay problemas que están ya vistos, si hay problemas que aparecen en otras situaciones, tenemos que estar atentos, porque aunque no los hayamos visto directamente, a lo mejor es necesario que atengamos a esas circunstancias. Bien. Las funciones de la evaluación también, como funciones clásicas, son la evaluación formativa, la evaluación sumativa o final y la evaluación certificativa. La diferencia entre evaluación formativa y sumativa fue establecida precisamente primero en el campo del currículo por un teórico norteamericano, Michael Scriven, que las diferenció. Las refirió no al aprendizaje de los alumnos, sino al desarrollo del currículo. En primer lugar, ¿a qué llamó evaluación formativa? Aquella que es necesario que hagan los diseñadores de un currículo en tanto el currículo todavía no ha sido completado, en su proceso de gestación. A eso Scriven llamó evaluación formativa. Y luego, a la decisión que nos lleva a afirmar que este currículo está ya en condiciones y que por lo tanto lo podemos implementar o continuar implementando, la denominó sumativa. Esta diferenciación entre formativa y sumativa se difundió luego al campo de los aprendizajes de los alumnos. Y lo hizo un autor, Benjamin Bloom, pero fueron dos campos diferentes. Uno, primero, el del currículum, luego el de los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación certificativa implica que hay una decisión, que es una decisión de una autoridad que tiene la atribución de aceptar o no aceptar el currículo, el proyecto curricular, y que esto lo hace público. Eso es la evaluación certificativa, y también se puede utilizar esta evaluación certificativa para las acreditaciones. Estos son usos que últimamente son
corrientes en el campo de las evaluaciones en las universidades o de las universidades, así que resultan ya conocidas. Las evaluaciones entonces implican que hay distintos procesos. Hay un proceso que queda envuelto en las evaluaciones, que puede dar lugar a evaluaciones, que es el diseño del currículo. También se puede plantear como una necesidad cuando se piensa que es necesario rediseñar el currículo, es decir, encontrar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del diseño curricular y, por lo tanto, someterlas a una evaluación. También se puede utilizar una autoevaluación institucional en la cual la evaluación del currículo es necesario. Es decir, hay muchos casos en los cuales la institución quiere saber cómo está funcionando, para eso decide hacer una autoevaluación de la institución en su conjunto, y uno de los elementos que van a quedar implicados en la evaluación es precisamente el currículo o los currícula que están en operación en la institución. Y también cuando se quiere hacer una evaluación de la institución. Ya en este caso estoy diferenciando autoevaluación de evaluación. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la acreditación o con la categorización están implicando que son evaluaciones externas. Luego vamos a ver justamente que hay una diferencia entre lo que es la autoevaluación y la evaluación externa o heterónoma. La evaluación, como vemos, se incluye también en muchos procesos, por ejemplo, en procesos de regulación, en los cuales lo que se busca precisamente es examinar si las condiciones de nivel de logros son las adecuadas. Por ejemplo, si se han cumplido efectivamente las normas que rigen el funcionamiento de ese currículo y si los logros obtenidos son los deseables. Acá estoy citando a un evaluador, un teórico de la evaluación de las universidades norteamericano, Herb Kells. Él insiste mucho en la relación que hay entre esta evaluación y las acciones que se adoptan. Y también en procesos de acreditación, que conocemos, a los que Elaine El-Gawaz, una muy buena investigadora institucional de las universidades, define como la información presentada a un comité externo, acredita un comité externo, que de forma independiente evalúa para emitir un juicio público de acuerdo con estándares previamente explicitados. Así que, como vemos, la evaluación del currículo participa de una serie importante de distintos componentes del funcionamiento de un sistema, de una institución. Hemos mencionado el diseño del currículo, el rediseño del currículo, la autoevaluación institucional, la evaluación institucional por externos, la regulación y la acreditación. Bien, cuando nosotros hablamos del proceso de diseño, dijimos que en realidad no era un proceso lineal, dijimos que era iterativo y en última instancia dijimos que era una planificación estratégica en espiral. Es decir, que no es que se pase de un momento, de un paso al otro simplemente, sino que hay una posibilidad de ir volviendo a los pasos anteriores, revisarlo e ir profundizando, mejorando, enriqueciendo ese proyecto. Algo semejante ocurre entonces si la planificación es en espiral con la evaluación, que también es una evaluación en espiral. Como vamos a ver, no es un proceso lineal, sino que también es iterativo, vamos, volvemos, y cuando queremos hacer la evaluación, por ejemplo, del currículo, evidentemente nos vamos a estar planteando muchas de las cuestiones que queremos haber resuelto antes, las volveremos a mirar y encontraremos nuevas maneras de mirarlo, nuevas perspectivas, nuevas dimensiones que hasta ese momento no habíamos visto. Bien, entonces, nos importa mucho decidir cuáles son los métodos que vamos a utilizar para hacer la evaluación, porque efectivamente dijimos que es la evaluación de un objeto complejo, que es multidimensional, y los métodos son muy variados. Voy a insistir, hay muchos métodos diferentes. Podemos diferenciarlos, como suele hacerse, en al menos 3 grandes grupos de métodos. Métodos básicamente cuantitativos,
métodos básicamente cualitativos y métodos que reúnen aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. En ellos lo que encontramos es que se emplea una variedad en los métodos cuanti cualitativos, que se emplea una variedad de fuentes de información, que tienen la ventaja, dijimos que como se trata de un objeto que es multidimensional, de que se trabaja con múltiples localizaciones diferentes, de manera simultánea, que están operando de manera simultánea. Quiere decir que yo aconsejaría, dentro de los muchos métodos de evaluación que hay, que están disponibles hoy, utilizar métodos que sean cuanti y cualitativos y utilizar esto de que se pongan en uso distintas fuentes de información localizadas en distintos aspectos, dimensiones del currículo. Porque evidentemente la información que obtendremos de esta manera será más completa y será más rica. Hay una gran variedad de métodos de evaluación de proyectos y programas, en los cuales algunos son muy útiles para hacer una evaluación del currículo, otros sirven para evaluar algunos aspectos del currículo, pero la posibilidad de utilizar esta, como digo, gran variedad de métodos, me parece que está presente y que es necesario analizar cuidadosamente. Yo no voy a entrar en la discusión de cada uno de estos métodos, pero hay en la bibliografía algunas indicaciones de cómo uno podría aproximarse a algunos de esos métodos. En el caso de que se utilice alguno de ellos, es necesario recurrir a sus autores originales para comprender muy bien cuál es el alcance del método y cómo funcionaría en el caso de adoptarlo para lograr una evaluación sistemática y bien desarrollada. Bien. Según el momento en que se hace la evaluación, se puede hablar de una evaluación inicial. La evaluación inicial es aquella en la cual nosotros, en los primeros momentos en que estamos tratando de hacer un diseño nuevo o queremos saber cómo funciona el actual, nosotros nos quedamos con algunos aspectos que son los más salientes de todos y entonces, si es un currículo que está vigente, vamos a buscar, como digo, esos aspectos más significativos en los cuales es más fácil obtener información, comparar la información con nuestras expectativas y tener una idea de cómo está funcionando ese currículo. En el caso de que se trate de un nuevo proceso, de un nuevo currículo, del diseño del nuevo currículo, ya hemos visto en los distintos pasos para el diseño que hay momentos iniciales en los cuales estamos buscando una nueva fundamentación, por ejemplo, para el currículo, y entonces estamos recogiendo informaciones en las cuales tendríamos que estar atentos a que se hayan hecho estudios anteriores y que podamos utilizar la información de esos estudios anteriores en cuestiones que nos resultan relevantes para el nuevo diseño. Hay una evaluación continua. La evaluación continua implica que en la medida en que nosotros estamos, por ejemplo, analizando un currículo vigente, estamos obteniendo de manera dinámica evaluaciones en diferentes momentos. Es decir, que no vamos a hacer una evaluación puntual de lo que se ha obtenido hasta este momento, sino que vamos a tomar un proceso, un lapso, en el cual iremos recogiendo distintas informaciones que nos puedan demostrar cómo está funcionando ese currículo y si se van obteniendo resultados deseables. La evaluación final, una vez terminado ya el diseño o adoptado para un diseño vigente, un momento determinado, nosotros tratamos de encontrar cuáles han sido los resultados, cómo ha funcionado ese proceso, pero lo vamos a tomar para un lapso determinado. Vamos a decir, ha terminado, por ejemplo, ya 2 promociones, que sería lo necesario para poder evaluar realmente un diseño curricular. Lo que podríamos llamar el currículo vigente, necesitaríamos al menos que se hayan completado 2 promociones.
respecto de esas dos promociones, nosotros podríamos mirar si efectivamente los resultados han sido los deseados, qué características ha tenido, en fin, muchos aspectos que luego iremos detallando. Y la evaluación diferida es una evaluación de altísimo valor en cuanto a su significado. Nosotros estamos formando estudiantes, por ejemplo, a partir de un programa de formación de un currículo determinado, y nosotros queremos saber cuáles son los resultados, las consecuencias, los efectos, los impactos, vamos a ver, respecto del funcionamiento, la puesta en práctica real del currículo en acción que estaba diseñado. La evaluación diferida precisamente tiene que ver con esa capacidad de hacer una evaluación prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando ponemos en acción un proyecto en educación, pensamos que dentro de algún tiempo queremos obtener ciertos resultados. En la evaluación diferida queremos saber qué pasa con las personas una vez que salen de nuestro ámbito de acción. Nosotros hemos formado ciertos graduados, ¿qué ocurre con ellos, por ejemplo, 2 años, 5 años después? Así como para un profesor, él ha dado un curso de segundo año en una carrera, por ejemplo, y quiere saber qué pasa con esos alumnos y lo que él ha enseñado a esos alumnos 1 o 2 años después. Es muy interesante saber qué ha aprendido el alumno y qué ha pasado con sus aprendizajes luego de pasado un periodo. Por lo tanto, la evaluación diferida, para hacer la evaluación de un currículo, es absolutamente necesario. Sería hacer un seguimiento de graduados para ver qué ha ocurrido con ellos y si la formación, el programa de formación, efectivamente había sido bien diseñado o necesita hacer algunos cambios. En realidad uno podría decir que los resultados verdaderos, que esos efectos verdaderos, en realidad se van a poder evaluar pasado un tiempo. En educación siempre es así, porque el aprendizaje no es algo que comience un día y termine otro, sino que prosigue a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la evaluación diferida yo diría que es necesaria. ¿Que es necesario hacer una evaluación inicial? Hay una decisión de hacer una evaluación continua o una evaluación puntual. Hay evaluaciones finales que hay que hacer también de los diseños, por ejemplo, curriculares, pero la evaluación diferida hay que pensarla. El seguimiento de los formados en ese marco curricular habría que hacerlo siempre. Y entonces vamos a diferenciar algunas de las palabras que yo he venido utilizando. Nosotros podemos decir que en cuanto a los logros que se obtienen de un proyecto o de un diseño o de un currículo en acción, pueden ser medidos en términos de resultados. ¿Qué ha ocurrido al momento de terminar? Los resultados son lo que en términos de plazo y de alcance tienen 2 características. El plazo es el más corto y en segundo lugar el alcance es el más pequeño también. Entonces hablamos de resultados cuando nosotros tenemos la posibilidad de observar, de medir o de ponernos en contacto con cuáles han sido los logros y, como vamos a ver, directos e indirectos de este proyecto, de este currículo que está, por ejemplo, en funcionamiento. Entonces decimos resultados. Los resultados los diferenciamos de los efectos. Los efectos ya serían no a corto plazo, sino a mediano plazo, tienen un plazo más largo y también tienen un ámbito más amplio. Entonces no nos vamos a poner, por ejemplo, solo a mirar a los estudiantes puntuales que efectivamente han completado, por ejemplo, un determinado currículo, que se gradúan en un año determinado, sino que vamos a mirar un poco más allá. Vamos a mirar qué efectos tienen sobre, por ejemplo, los profesionales de su propio campo o de campos afines. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, sobre el mercado laboral? Si, por ejemplo, tiene el efecto que ha sucedido de que al crearse una nueva carrera
esto tiene un efecto negativo, podríamos decir, de desplazar a personas que hasta ese momento, por ejemplo, habían desarrollado esa tarea, ese puesto de trabajo, pero como idóneos, entonces diríamos que ese es uno de los efectos. Teníamos que analizar, como vamos a ver, si son efectos deseables o no son efectos deseables. Y cuando ya pensamos en términos de mediano plazo y pensamos en términos de qué pasa en la comunidad y cuáles son los aportes, por ejemplo, que estos profesionales graduados nuestros tienen sobre la solución o la generación de nuevos problemas en la comunidad, en la sociedad en general, por ejemplo, entonces estamos hablando de impactos. Por lo tanto, según el alcance menor o mayor y el plazo, corto plazo, mediano o largo, podemos diferenciar resultados, efectos e impactos. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque uno de los problemas que hay en las evaluaciones es que generalmente se reducen a ver si se han logrado los objetivos buscados o si los resultados coinciden con los objetivos buscados. Esto ha sido muy típico, precisamente, de las evaluaciones, por ejemplo, de control. Cuando en realidad lo que tenemos que mirar va más allá. Por ejemplo, mirar los resultados deseables y no deseables, porque además de los deseables se pueden haber producido resultados no deseables. Lo mismo para los efectos y los impactos. Puede haber efectos deseables y efectos no deseables. Si hablamos de los efectos, por ejemplo, podemos diferenciar efectos directos e indirectos. Directos cuando actúan específicamente sobre las personas que siguieron nuestro proyecto de formación, o indirectos cuando afectan a sus familias, por ejemplo, o afectan a un sector de la producción, por ejemplo, o del ejercicio profesional. Y también podemos hablar de impactos que son esperados y no esperados. Quiero decir que el reducir la evaluación exclusivamente a ver si se han logrado los resultados deseados, si se han encontrado solamente los efectos, por ejemplo, directos, o los impactos esperados, es reducir la evaluación exclusivamente a una medición de lo esperado, deseable, directo. Cuando la evaluación tiene que abrir totalmente el campo y ver si no han aparecido efectos indeseables, efectos indirectos, efectos no esperados. Solamente es completa la evaluación cuando abarca este abanico de lo deseable y no deseable, de lo esperado y no esperado, de lo directo y no directo. Así que este es un principio básico de la evaluación hoy. Tenemos que ampliar nuestra mirada a perspectivas que a veces son difíciles de llevar a la práctica, porque encontrar los efectos no esperados o no deseables no es tan sencillo como medir exclusivamente lo deseable y lo esperado. Así que este es un principio, como digo, muy importante que no podemos dejar de lado en la evaluación. Bien, la evaluación del currículo tiene que ser planificada. Estoy hablando justamente de un proceso que es complejo, como es complejo el objeto que tiene que ser evaluado. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser planificada de tal manera que, primero, hay que establecer inevitablemente el propósito. Voy a decir algo. Yo voy a establecer como pasos, pero les recuerdo que estos pasos, lo mismo que en los procesos de diseño del currículo, son iterativos. Es decir, que van y vienen. Estoy diciendo que son en espiral. Por lo tanto, vamos a establecer el propósito. Vamos a organizar el trabajo. A veces, organizando el trabajo, tenemos que revisar el propósito. Hay que sistematizar los pasos, sí. Sabemos también que a veces los tenemos que ir modificando. Estamos hablando de la planificación estratégica de la evaluación. Los mismos principios de la planificación estratégica que hemos visto en los procesos de diseño, los tenemos que aplicar acá en la planificación de la evaluación. Tenemos que otorgar tiempo a las tareas. Este es un tema fundamental, porque muchas veces quienes quieren hacer una evaluación piensan que se puede hacer en un plazo muy corto. Y quiero decir que las tareas de evaluación no son sencillas. Como dije, simultáneamente hay que estar trabajando con distintas fuentes de información.
Hay que tratar justamente de recoger buena información, esto es decisivo. Si la información es de mala calidad, ninguna de las conclusiones va a servir. Por lo tanto, necesitamos tiempo. A veces hay que localizar personas, a veces hay que encontrar a las personas en el momento adecuado. Es decir, que otorgar tiempo a las tareas no es menor, y tratar de hacer las evaluaciones demasiado rápido tampoco es posible. Hay que darse tiempo para tener buena calidad de información y tiempo también para reflexionar. Son muchos los actores que intervienen en estas cuestiones. Hay que darles tiempo. Y finalmente, no podemos olvidar que para poder hacer una evaluación son necesarios recursos. Hay que contar con recursos adecuados. Todas las evaluaciones cuestan tiempo, cuestan esfuerzo y cuestan dinero también. Recuerdo un autor inglés que decía, sí, la evaluación es necesaria, pero ¿quién paga los violines? Bueno, ¿quién los paga? Hacen falta recursos de muchas clases diferentes, como vamos a ver. Planificar la evaluación significa poder responder estas preguntas. ¿Para qué y para quiénes se evalúa? ¿Qué se evaluará? Estas preguntas trataremos de ir contestándolas. ¿Cómo se evaluará? ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Quién evaluará? ¿Con qué instrumentos se va a evaluar? ¿Y cuáles serán los referentes de la evaluación? Algunas de estas preguntas ya las accionamos. Nos aproximamos a tratar de ver que hay alternativas para responderlas. No todas tienen una única respuesta, al contrario, tienen distintas respuestas. Vamos a ver cuáles son los referentes. Este es un tema sumamente importante que no siempre se tiene en cuenta. Los referentes de la evaluación son, voy a mencionar algunos, nada más. La política de formación del sistema universitario es un referente principal, podríamos decir. El proyecto institucional de la universidad en la cual nosotros estamos trabajando, tenemos que saber cuál es su proyecto estratégico de desarrollo. El proyecto institucional de la facultad o escuela o departamento al cual pertenece el currículo sobre el cual estamos trabajando, sea vigente o en creación. Los principios pedagógicos, que no podemos dejar de lado. El currículo es un proyecto de formación y por lo tanto los proyectos pedagógicos que lo sostienen son fundamentales. Cuando hablamos de teorías del currículo, esto estuvo claramente presente. Los participantes, sean autoridades, docentes, estudiantes y graduados. Recuerdo que una de las cuestiones que siempre vamos a mencionar y que mencionamos cuando hablamos de teorías y cuando hablamos de diseño del currículo, es que si nosotros no implicamos a aquellos que tienen que ver con la puesta en práctica, ya sea como autoridades, como docentes o como estudiantes, por ejemplo, todos toman decisiones respecto de cómo se aprende y qué se va a aprender, por lo tanto, todos están implicados también en la evaluación. Tenemos que escucharlos, necesariamente hay que escucharlos y hay que implicarlos. Y el contexto social, cultural, económico, profesional, laboral, en distintos niveles, local, nacional, regional o internacional. Todos estos son referentes a los cuales nos podemos acercar, como sabemos, directamente o podemos hacerlo indirectamente, pero de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que estos son referentes y que muchas veces es necesario ir a la consulta o buscar información que sea relevante para conocer cómo están funcionando en otros lugares, por ejemplo, o cómo se pretende que en la región se lleguen a ciertos acuerdos respecto de cómo formar a los profesionales, por ejemplo. El referente temporal de la evaluación es decisivo. Acá, temporalmente, ¿qué nos encontramos? Que el referente puede ser el pasado, puede ser el presente o puede ser el futuro. Acá se da un problema interesante. Antes dije, nosotros tenemos un proyecto de formación para el futuro. Todo proyecto educativo es un proyecto de futuro. Pero ocurre que cuando hacemos una evaluación, acá nos encontramos con un problema. Porque el futuro, en principio, es básicamente incierto.
Y esto es lo primero que nos dicen todos. Siendo incierto el futuro de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de la profesión, de otras profesiones, de cada una de las personas que están implicadas en esto, por ejemplo, de cada uno de los que serán nuestros graduados. Siendo así, ¿cómo podemos trabajar con la incertidumbre? Es un dato que tuvimos en cuenta cuando hablamos del diseño del currículo. Muchas teorías también del currículo tratan la cuestión. ¿Cómo resolvemos la cuestión de la incertidumbre? Bueno, hay algunas vías por las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que es necesario atender cuando seguir, cuando estamos pensando en un diseño curricular, y lo mismo con la evaluación. ¿Qué fenómeno se está dando? Que si yo, para hacer una evaluación, lo que estoy haciendo es usar los datos del pasado, por ejemplo, el currículo vigente, a mí me da una idea acerca de cuál es el número de graduados, como vamos a ver, con qué calificaciones, qué deserción tenemos, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con los estudiantes que ya siguieron este currículo? Estos son datos del pasado. Si nosotros vemos qué es lo que está pasando con el presente, también podremos obtener una cantidad importante de datos, pero importante, no solo por la magnitud de los datos, sino porque son altamente significativos para la evaluación que nosotros queremos hacer. Sin embargo, estos datos del pasado son pasados. Los datos del presente se convierten rápidamente en pasado y nosotros apuntamos, en verdad, al futuro. Ahora, el problema es que con datos del pasado y del presente, nosotros tenemos que construir ese futuro. Tenemos que pensar los datos del pasado y del presente con referencia al futuro. Este es realmente nuestro problema. ¿Cómo podemos hacer para leerlos en términos de un futuro que no conocemos, pero que sabemos que va a ser dinámico, que va a ser diferente, que va a ir cambiando y que la velocidad del cambio cada vez es mayor? Por lo tanto, decimos, con datos del pasado y del presente, pero con referencia al futuro, nos encontramos que el futuro es incierto. Ese es el marco de la evaluación. No podemos obviarlo. Ese es el marco con el cual vamos a trabajar. Y lo tenemos que tener siempre, diría presente, tenemos que tener siempre presente el futuro, precisamente. Hay casi una contradicción, pero no podemos hacer otra cosa, es así. Los propósitos de la evaluación, entonces, representan expectativas en relación con la evaluación del currículo, en donde nos preguntamos, ¿qué se espera que produzca la evaluación? Esta es una pregunta sumamente importante. ¿Qué se espera que produzca? Yo decía que produzca un informe de control, por ejemplo, o que produzca un informe para la mejora. Ahí hay una diferencia esencial. Uno es como el enfoque de la supervisión controladora, el otro es el enfoque de la supervisión para la mejora, que va a tratar de ayudar a quienes están actuando para que mejoren su desempeño. Es lo mismo. En este caso, ¿qué se espera que haga el informe de evaluación? ¿Que produzca recomendaciones para la mejora? Esto tiene que estar establecido antes de que se empiece la evaluación. Que produzca recomendaciones para la mejora, que dé directivas respecto de que, por ejemplo, en la evaluación para el control da directivas, haga esto, no haga aquello, evite esto, actúe de tal otra manera. Que dé explicaciones acerca, por ejemplo, de si hay una alta tasa de deserción, a qué se puede deber esa tasa alta de deserción, estableciendo como relaciones causales, en donde, habiéndose hecho esto, se procura que este resultado indeseable no ocurra. Tiene que encontrar, en general, las explicaciones, dar razón de, encontrar, en este caso específicamente estoy diciendo explicaciones causales. También puedo dar explicaciones de tendencias, cuestiones que ya hemos visto antes cuando hablamos de diagnóstico de necesidades en el diseño curricular. Y también lo que puede ofrecer una evaluación son distintos puntos de vista, es decir, voces diferentes. El evaluador puede recurrir
a conocer qué piensan los docentes, qué piensan los estudiantes, qué piensan los graduados, qué piensan las autoridades, y en función de esto, la evaluación se puede construir como una especie, no sé si decir de coro, polifónico, de voces de personas que piensan de manera diferente, que son actores diferentes del currículo, y que por lo tanto nos permiten conocer la realidad del currículum. Cuando decimos currículum en acción, estamos diciendo algo muy difícil de evaluar. Es más fácil evaluar un diseño que evaluar un currículum en acción. Por eso estoy diciendo, tanto el diseño como la implementación real del currículum puede ser motivo de opiniones diferentes que es bueno conocer. La evaluación puede consistir en eso. Por eso vuelvo a decir, ¿qué se espera del informe de evaluación? Que dé recomendaciones, que dé directivas, que dé explicaciones, que presente distintos puntos de vista. ¿Todo esto o solo una de estas cosas? Esto define la evaluación del currículo. Los destinatarios de la evaluación del currículo son entonces diferentes. ¿A quiénes está destinado este informe de la evaluación? ¿A autoridades externas? ¿Autoridades de la institución? ¿A docentes, estudiantes, graduados? ¿A un organismo de acreditación? Obviamente no es lo mismo hacer una evaluación que va a ir destinada a, por ejemplo, las autoridades de la institución o a las autoridades de una carrera determinada, sus estudiantes, para que hagan algunas acciones de mejora, o a un organismo de acreditación. El organismo de acreditación a veces tiene su propio sistema de evaluación y hay que acordar con ese sistema para ponerlo en práctica para hacer la evaluación. Bueno, hay que tener en cuenta entonces a quién está destinado el informe de evaluación. Está destinada a asociaciones profesionales, en donde el informe allí va a ser tratado por los colegas graduados en esa carrera, por empleadores. Estamos destinando a los empleadores el informe de evaluación y estamos diciendo nuestros graduados son muy buenos, por ejemplo, por tales y tales razones. Al público en general lo vamos a publicar, vamos a decir, hemos hecho una evaluación de nuestro currículo y hemos llegado a la conclusión de que es muy bueno y si lo comparamos con otras instituciones tiene tales y tales ventajas, por ejemplo. La evaluación, el informe de evaluación va a depender de qué es lo que se espera que nosotros ofrezcamos en ese informe y, en segundo lugar, a quién va dirigido. Estas son dos preguntas que los evaluadores tienen que hacer antes de comenzar su trabajo. ¿Qué se espera que hagamos? ¿A quién estará destinado nuestro informe? El principal propósito de la evaluación, desde el punto de vista pedagógico siempre, es mejorar la calidad de los aprendizajes. Siempre nos planteamos eso. Vamos a evaluar porque queremos que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean buenos. Ahora, decimos los aprendizajes. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes aprenden en la universidad? Y yo voy a dejar planteada esta pregunta, porque decimos, el principal propósito de la evaluación del currículo es mejorar la calidad de los aprendizajes. Casi nadie estaría en contra de esta afirmación. Pero ahora tenemos que preguntarnos, con una mente un poco más abierta, ¿quiénes aprenden en la universidad? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Aprenden solamente los estudiantes? ¿Quiénes pueden aprender de la evaluación del currículo? Dejo planteada la pregunta.